Bendecido día del Señor. Bueno, este año, al igual que el año pasado, quiero predicar seguir predicando un poco sobre el tema del Evangelio. Como repasando el mensaje del año pasado, ¿se acuerdan? Muchos de los mensajes yo ponía mucho énfasis en el tema de la Gran Comisión. Este año quisiera que podamos trabajar con la iglesia fielmente en el tema del evangelismo. El año pasado ya hicimos una actividad evangelística en la plaza, pero estaría bueno poder trabajar más como iglesia, más comprometida en eso. Parte de una tarea que estamos haciendo junto con Ariel también tiene que ver, y que va en línea con esto, tiene que ver con sentar las bases de lo que es la identidad bautista. Así que, para comenzar un poco asociando la misión de la iglesia, que es la gran comisión, hacer discípulos, asociar eso con la identidad bautista, quiero que empecemos a reflexionar en un pasaje en particular que está en el Antiguo Testamento, pero que tiene todo que ver con el Nuevo Testamento. Así que hagan sus Biblias, por favor, en el libro del profeta Jeremías. Vamos al capítulo 31 del profeta Jeremías. Y vamos a leer los versículos 31 al 34. Así dice Jeremías 31, versículos 31 al 34. He aquí, vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque yo fui un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos, y no me acordaré más de su pecado. Amén. Este pasaje en el libro de Jeremías vamos a hablar de un contexto bien amplio de Jeremías. El pueblo de Israel ha quebrantado el pacto, nuevamente, como muchas veces, ha quebrantado el pacto con Dios. Pero en esta ocasión, la paciencia de Dios ya llega al punto en que Dios empieza a anunciar a su pueblo que va a haber disciplina. Precisamente si nos remontamos a la ley de Moisés, al final de la ley se concluye con una serie de cláusulas, serían algo así como términos y condiciones de la ley, donde Dios le expresa al pueblo que si el pueblo quebranta su ley y no se arrepiente, Dios enviaría algún tipo de plaga, algún tipo de invasión, distintos tipos de castigos, dependiendo de la gravedad del asunto. Si el pueblo no se arrepentía, Dios iba a disciplinar a su pueblo de una forma severa, pero al mismo tiempo misericordiosa. Ese castigo sería para que el pueblo se arrepintiera y se volviera a Dios. Pero si el pueblo aún así no se arrepentía, Dios enviaría un castigo aún mayor. Si el pueblo no se arrepentía así tampoco, el castigo sería todavía mayor.
así hasta que finalmente el pueblo sería exiliado. Y entonces, dice Dios en la ley, entonces se van a volver a mí. Bueno, hasta este momento en la historia del pueblo de Israel, Israel se apartó muchas veces de Dios. Y Dios todas esas veces le ha enviado profetas al pueblo para que corrijan al pueblo y el pueblo se vuelva a Dios. Y ha habido momentos de idas y venidas, pero en este momento de la historia en que aparece Jeremías, el pueblo de Israel se encuentra uniéndose más y más en el pecado y no están prestando atención a ninguna de las advertencias de los profetas. Entonces, Dios envía a Jeremías haciendo las últimas llamadas de atención antes de que venga, enviado por Dios, vengan los babilonios y tenga lugar el exilio. Es decir, antes de que venga justamente lo que dice la ley, el último gran castigo, antes de que el pueblo realmente se arrepienta. En medio de ese contexto uno diría, bueno, pero no hay esperanza para el pueblo, como que todo el tiempo Dios nos llama la atención y todo el tiempo nos castiga, y que hay esperanza para este pueblo tan duro de servicio. Y en ese contexto Dios hace esta profecía, en la cual él anuncia que va a haber un nuevo pacto. Y es interesante esto porque no es que Dios simplemente dice, bueno, yo voy a renovar, como siempre hago, el pacto y los voy a cubrir y van a volverse, no vamos a seguir como antes. Sino que incluso hay una cuestión acá de decir, voy a hacer un nuevo pacto. No es solamente renovar el pacto roto, es hacer un nuevo pacto con el pueblo. Y este pacto tiene una característica que, por un lado, lo hace similar, es una continuidad del pacto anterior, del pacto hecho en el Sinaí, pero por otro lado tiene características que lo vuelven diferente, un contraste con el antiguo pacto. Por eso es que acá dice, haré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá, no como el pacto que hice con sus padres en el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto. Entonces hay un contraste acá que se puede ver entre el nuevo pacto y el pacto hecho en los días de Moisés. Dice que no es un pacto idéntico. Ahí sabemos una discontinuidad. El nuevo pacto no es idéntico al antiguo pacto. Esto es muy importante saberlo, entenderlo, porque ya desde el antiguo pacto, es decir, desde el Antiguo Testamento, se está anunciando un nuevo pacto. Se está anunciando un pacto que es diferente. Y el nuevo pacto, aunque vemos que hay cuestiones donde vemos la continuidad con el antiguo pacto, vemos las mismas enseñanzas, pero hay cosas que no continúan en el nuevo pacto. Por ejemplo, no hay un templo donde se hagan sacrificios, no hay sumo sacerdote. Uno dice, ¿por qué? ¿Acaso cuando Dios le habló a Aarón, le habló en el antiguo pacto, estableció ese pacto, no dijo, esto es para siempre? Hay varias veces donde Dios dice, para siempre. Por ejemplo, cuando le da el sacerdocio a Aarón y a su descendencia, dice, serán sacerdotes para mí para siempre. Y para siempre es para siempre. Pero ¿por qué entonces no hay esa continuidad en el nuevo pacto? Bueno, porque acá Dios mismo está diciendo que ese para siempre en realidad significa por un tiempo largo hasta que haya un nuevo pacto. Y acá Dios deja muy claro, el nuevo pacto es distinto al pacto hecho en el Sinaí. Es distinto. Por eso en el Nuevo Testamento no encontramos ciertos elementos que sí vemos en el Antiguo Testamento. Cuestiones como la ley ceremonial, con sus rituales, sus sacrificios, sus sacerdocios, su templo, no está presente en el Nuevo Pacto. Cuestiones de las leyes civiles que se aplicaban en el pueblo de Israel tampoco aparecen en el Nuevo Testamento, en el Nuevo Pacto. Por ejemplo, ya no se matan herejes. Pero en el antiguo pacto a un brujo o a alguien que iba tras los ídolos se le daba la pena de muerte. En el nuevo pacto no vemos eso. Porque es un nuevo pacto precisamente, es distinto al anterior. Hay otra cosa más, mucho más importante que lo vuelve distinto al nuevo pacto y lo veremos más adelante. Pero a su vez, eso nuevo en algún sentido marca una continuidad. En algún sentido, el antiguo pacto tiene algunas cosas que sí se repiten en el nuevo pacto, solo que de una forma distinta. Por eso acá nos dice,
este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Permanece la ley. Pero toda la ley, ya vimos que en el nuevo pacto no aparece la ley de Moisés, la ley del sacerdocio, las leyes del santuario, las leyes civiles, esas leyes que tienen que ver con, que son muy distintivas del antiguo pacto, no aparecen en el Nuevo Testamento. ¿A qué ley se refiere acá? La clave para entender eso está en las palabras finales del versículo 32. Se habla de este pacto que es nuevo, que es distinto al pacto hecho cuando el pueblo salió de Egipto. Y dice, ¿por qué ellos invalidaron mi pacto? Porque yo fui un marido para ellos, dice Jehová. Esta expresión de marido es una metáfora que se usa mucho en la Biblia para establecer cómo es la relación entre Dios y su pueblo, una relación de pacto, justamente, como un contrato, al igual que un contrato matrimonial. En el contexto del pueblo judío es todavía más fuerte. Hoy lo entendemos de todos modos porque cuando nos casamos por registro civil firmamos y se nos da la libreta de familia que tiene en sus primeras páginas lo que la ley dice acerca del matrimonio. Básicamente es el contrato, ¿sí? El contrato matrimonial. Pero en el contexto bíblico, que es el contexto del pueblo judío, es todavía más fuerte esta idea. De hecho, si uno observa como un matrimonio, una boda judía hoy, aparece esta imagen del contrato, del pacto matrimonial, muy visualmente notable. El novio y la novia firman la ketubá, es que es un contrato matrimonial y un pacto entre las dos familias, especialmente un pacto entre el novio y la novia, donde se establecen, como en todo contrato, términos y condiciones. Y el marido así se compromete a cumplir sus deberes como esposo, la esposa también, pero sobre todo el esposo el que tiene una serie de deberes como cabeza del hogar. Ahora, para el pueblo judío, en el Antiguo Testamento muchas veces se hace referencia al evento del Sinaí, la entrega de las tablas de la ley, como la boda entre Dios e Israel. Y los 10 mandamientos, las tablas de la ley, serían esa ketubá, el contrato matrimonial, el documento del pacto entre Dios y su pueblo. ¿Qué pasa si en un matrimonio, si alguna de los cónyuges quebranta ese pacto y se rompe el matrimonio, se deshace el matrimonio? Y es justamente lo que acá nos dice Dios en el versículo 32, que el pueblo invalidó el pacto, quebrantó el pacto. Pero Dios, en lugar de decir, listo, me desligo de ustedes, ya está, no lo voy a lidiar más con este pueblo rebelde, en lugar de eso dice, no, yo voy a hacer un nuevo pacto. No vamos a deshacer esta relación, este matrimonio entre Dios y su pueblo. Voy a hacer un nuevo pacto. Y este pacto es distinto al anterior, pero tiene algo de similar con el anterior. Y es esta ley. Y la referencia a esta ketubá, a este contrato, que sería referencia a la entrega de los 10 mandamientos en el Sinaí, es lo que nos marca a qué ley se refiere más adelante cuando nos dice que Dios pondrá su ley en los corazones. Esa ley se refiere a la ley moral, que está expresada en los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos son la expresión escrita y tallada en piedra de la ley moral, que es la base de toda la ley de Dios en el Antiguo Pacto. De hecho, es importante que tengamos clara esta distinción que hay dentro de la ley. Cuando Dios habla de sus mandamientos en los libros de Moisés, usa varias palabras. Y una vez dice, bueno, estos son los sinónimos, pero en realidad está dando clasificaciones. Muchas veces Dios dice que
que el pueblo debe ocuparse en estudiar y obedecer sus leyes, sus estatutos y sus decretos. Dice, bueno, son sinónimos. Sí, pero están haciendo referencia a aspectos muy específicos de la ley. Hace referencia o a las festividades religiosas, hace referencia tal vez en otros casos a las leyes civiles. Son distinciones porque dentro de toda la ley de Moisés hay clasificaciones. Ahora bien, los 10 mandamientos, nosotros en castellano los llamamos los 10 mandamientos. En la Biblia, en hebreo, se figura como las 10 palabras o los 10 principios. Eso ya nos permite ver que estas 10 palabras, estos 10 mandamientos, se distinguen de los demás preceptos que aparecen en la ley de Moisés. Lo que expresan son la base moral que fundamenta todo el resto de la ley de Moisés. Las leyes religiosas, las leyes civiles, los rituales, el sacerdocio, las penas por distintos tipos de faltas, todo eso tiene una base moral. Y esa base moral la da los 10 mandamientos. Por eso, el evento que tiene lugar en el Sinaí, de la entrega de las tablas de la ley, se lo conoce como la entrega de la ley. Si bien ahí solamente se dieron los 10 mandamientos, no todos los preceptos, pero se entiende como que ahí Dios entregó la ley en su conjunto, porque los 10 mandamientos, como expresión de la ley moral, son la base de toda la ley. Entonces, de alguna forma, Dios entregó toda la ley ahí. Entregó los principios que fundamentan la ley de Dios. Ahora, acá, si bien queda a través del pecado del pueblo de Israel, queda invalidado este antiguo pacto, Dios promete un nuevo pacto, y Él dice que va a continuar esta ley moral. Versículo 33, a la mitad del versículo 33 dice, daré mi ley. Ya la había dado, pero la voy a repetir, la voy a volver a dar estos 10 mandamientos. Pero esta vez estos 10 mandamientos no van a ser entregados en tablas de piedra. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Esto es una clara referencia a la redención, a la obra transformadora, a la regeneración. Cuando Cristo nos salva, lo que hace es transformarnos por completo, nos regenera. Crea en nosotros un nuevo hombre, hecho a la imagen y semejanza de Cristo, y que día a día es moldeado cada vez más y más a la imagen de Cristo, es conformado cada vez más a la imagen de Cristo. La idea aquí es que Dios va a hacer que de nuestro corazón regenerado, renacido, resucitado, redimido, de nuestro corazón brote el deseo y la capacidad de obedecer a Dios. La ley de Dios escrita en piedras nos habla de la eternidad de la ley moral de Dios, pero también nos muestra que esa ley está fuera del hombre. El hombre no puede obedecer esa ley, de modo que no puede justificarse a sí mismo. Tiene que venir Cristo a declararnos justos a través de su sacrificio, ocupar nuestro lugar, cargar Él nuestro pecado, pagar Él la paga de nuestro pecado y trasladarnos a nosotros su justicia, su santidad, su inocencia. Y a partir de darnos un nuevo corazón, y en este corazón está escrita su ley, para que así podamos obedecer. Esto no significa que de pronto somos perfectos y podemos obedecer a Dios completamente, no. Pero todo cristiano nacido nuevo, todo auténtico cristiano puede decir que en el momento que Cristo lo salvó, hubo un antes y un después en su vida. Ya no ama lo que antes amaba, no se deleita más en el pecado, ya no rechaza lo que antes rechazaba, no rechaza a Dios. Ahora desea a Dios,
desea aprender más de Dios, conocer más a Dios, adorar a Dios y obedecer a Dios. Y el pecado que antes disfrutaba, ahora le causa dolor. Ahora le aflige quebrantar la ley de Dios, le aflige desobedecer. Y en cuanto comete pecado, en cuanto desobedece a Dios, corre de inmediato arrepentido al Padre Celestial. Me acuerdo que en mi caso, en mi testimonio, cuando me convertí, realmente fue un proceso. Hay personas que te pueden decir, bueno, yo me convertí tal día, tal hora, me acuerdo del momento. Yo no puedo decir eso, no recuerdo bien. Más o menos recuerdo el año y la época del año, sé que era verano, pero fue un proceso que llegó como un poco más de un año. Pero en ese proceso yo me acuerdo muy claramente que detestaba ir a la iglesia. Detestaba que me hablaran de Dios. Detestaba tener que escuchar algo, cualquier cosa que se relacionara a Dios, no me gustaba. Las canciones, las alabanzas no me gustaban. Y eso que eran moviditas, no me gustaban, porque tenían que ver con Dios. Y yo rechazaba a Dios, por lo tanto rechazaba todo lo que tenía que ver con Dios. Pero en algún momento la palabra de Dios empezó a transformarme, a regenerarme, a quebrantarme. Y de pronto me gustaba no solo escuchar las canciones que hablaban de Dios, sino cantarle a Dios. Me acuerdo que un día estaba solo en casa y agarré un cancionero y me puse a buscar las canciones que me acordaba, que conocía, que podía reconocer. Me empecé a cantarlas solo en casa y me emocionaba cantarle al Señor, disfrutaba cantarle al Señor. Ya no me deleitaba el pecado y ya no rechazaba a Dios. Ahora era al revés, rechazaba el pecado y me deleitaba en Dios. Ahora eso no nació por un esfuerzo propio mío. De pronto un día las cosas empezaron a cambiar. Y al principio no notaba, poco a poco me fui dando cuenta. Dios me estaba librando del pecado y me estaba cautivando su gloria. Dios me estaba dando un nuevo corazón y había escrito en ese corazón su ley. De pronto brotaba naturalmente de deseo por las cosas de Dios. Todo cristiano tiene esa experiencia. Rechaza el pecado que antes disfrutaba y ama a Dios y obedecer a Dios, cosa que antes rechazaba. Eso es la regeneración, esta transformación que el Señor hace en nosotros. Su Espíritu Santo obra en nuestros corazones para que creamos en Cristo y para que obedezcamos al Señor. El Evangelio es el mensaje que nos dice que ese nuevo pacto ya se ha inaugurado y que si creemos en Jesucristo y nos arrepentimos de nuestros pecados, formamos parte del pueblo de este nuevo pacto. Fíjense que el resultado de este nuevo pacto, no solamente este nuevo corazón, sino el hecho de formar parte del pueblo de Dios, estar en una relación de pacto con Dios. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Así como en el monte Sinaí, Dios entregó las tablas de la ley con los 10 mandamientos, expresión de la ley moral y eterna de Dios. Y eso fue el documento del pacto, el contrato entre Dios y su pueblo, de Israel, para que Israel se convirtiera en el pueblo de Dios y Dios en el Dios de Israel. En el nuevo pacto en Cristo, la ley moral, esos mismos 10 mandamientos, son inscritos en nuestros corazones. Somos ingresados en el nuevo pacto. Y Dios nos convierte
en miembros de su pueblo y Él se convierte en nuestro Dios. Ahora esto tiene una serie de implicancias. Y aquí es donde vemos la continuidad más claramente entre el Antiguo y el Nuevo Pacto. Si la ley moral expresada en los 10 mandamientos es la base que perdura en el Nuevo Pacto, está escrita en nuestros corazones para que brote en nosotros el obedecer a Dios y el deleitarnos en ello, entonces debemos entender cuál es el rol de la ley en la vida del cristiano. Vamos a Romanos capítulo 10, versículo 4. Romanos 10, 4 dice: porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. El fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. Hay que entender bien esta frase. Uno lee el fin de la ley y uno piensa Cristo. Claro, la ley se terminó con Cristo. Y uno puede citar una frase muy famosa, pero muy antibíblica, y de hecho es una frase mal interpretada de la Biblia. Ya no estamos bajo la ley, sino que ahora estamos bajo la gracia. Hay que entender bien qué dice este versículo. Si uno lo lee en su lenguaje original, cuando dice fin, ¿no? También podemos leerlo en otras traducciones de la Biblia, NBI o NTV. Uno puede ver que esta palabra fin no significa fin de, bueno, acá se terminó, sino de finalidad u objetivo o propósito. Entonces podemos entender que este versículo en realidad está diciendo que la finalidad de la ley, o el objetivo de la ley, o el propósito de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. Es decir, la ley no es lo que me justifica, lo que me declara justo y santo delante de Dios, es Cristo. Pero la ley me lleva a Cristo. Y aquí encontramos el primer uso importante de la ley en la vida del cristiano. La ley lo primero que hace es mostrarnos nuestro pecado, por un lado, y por el otro lado mostrarnos la solución al pecado, que es Cristo. Si leemos toda la ley, vamos a ver que hay mucha referencia a estos sacrificios que no están haciendo otra cosa que apuntarnos a Cristo. De hecho, Cristo mismo, cuando vino, muchas veces le dijo tanto a sus discípulos como a sus opositores que toda la ley hablaba acerca de él y se cumplía en él. Tanto así que el mismo Juan el Bautista, cuando ve pasar a Cristo, dice: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Está haciendo referencia a estos sacrificios del antiguo pacto, donde cada animal que se ofreciera para expiar el pecado, pero el que tenía mucho protagonismo era el Cordero. Y Juan deja claro, todos esos corderos estaban en realidad anunciando a el Cordero de Dios, el que sí quita el pecado del mundo. El libro de Hebreos nos explica que la ley, el problema que tiene la ley de Moisés es que realmente sus sacrificios no quitaban el pecado, pero te daban una conciencia de que, bueno, había un sacrificio que sí quitaría el pecado, y por la fe en ese sacrificio que habría de venir, era que estos sacrificios que se hacían tenían efectividad. No porque esos corderos o esos toros o esos palomas u otras ofrendas vegetales realmente tuvieran poder para limpiar de pecado, sino porque todas esas apuntaban al sacrificio de Cristo en la cruz. Y ese era el sacrificio que sí quitaba el pecado. Y ese sacrificio se ofreció una sola vez y para siempre. De modo que la ley nos lleva hacia Cristo. Entonces la ley, por un lado, nos muestra que somos pecadores, que estamos condenados, que estamos bajo la ira de Dios, la justa ira de Dios, pero al mismo tiempo nos apunta a la salvación, que la solución está en Cristo.
y nos llama al arrepentimiento y a la fe en el Señor. Entonces, la ley tiene como objetivo confrontarnos y llevarnos a la salvación, mostrarnos al Salvador, que es Cristo. Pero no es la única función que tiene la ley. La ley tiene otra función, que es para instruir al cristiano, para que viva una vida que agrada a Dios. Un pasaje que nos lo dice de forma muy clara es Efesios capítulo 2, versículos 8 a 10. Así dice Efesios capítulo 2, versículos 8 a 10. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Este pasaje nos deja clarísimo, al igual que lo decía Romanos, la salvación es en Cristo, no es por la ley. Somos salvos por gracia, por medio de la fe, no por obras. La ley no puede salvarnos. Pero así como en Romanos veíamos que la ley nos apunta a Cristo, que es el Salvador, aquí en Efesios la ley nos enseña a vivir, cómo vivir la nueva vida que tenemos en Cristo. Somos salvos por la fe en Jesucristo, por gracia de Dios. No por nuestra obediencia a la ley, no por nuestras buenas acciones. Pero una vez que Dios nos ha salvado, nos llama a una nueva vida en Cristo. ¿Y cómo sabemos cómo debe ser vivida esa nueva vida? Bueno, ahí es donde aparece la ley. La ley es nuestro maestro, nuestro instructor, nos enseña. De hecho, la palabra hebrea para ley es Torah, que significa enseñanza o instrucción. Y no es simplemente una enseñanza como, bueno, aprendí algo, lo sé, si me preguntan puedo responder y paso el examen, sino que es una enseñanza con autoridad. Es una instrucción o una enseñanza autoritativa. Tiene autoridad esta enseñanza. Quiere decir que es una enseñanza que una vez que la recibimos debemos responder en obediencia a esa enseñanza. Aquí en Efesios 2:10, el apóstol Pablo le dice a la iglesia que hemos sido creados en Cristo Jesús. Somos una nueva creación. Somos hechura suya, obra de Dios, creación de Dios, creados de nuevo en Cristo Jesús, regenerados, para que hagamos buenas obras. Pero esas buenas obras ya estaban preparadas de antemano, en esta ley moral, en estos 10 mandamientos, que nos enseñan a vivir conforme a la palabra de Dios. Nos enseñan cómo debe vivir el cristiano, cómo vivir en santidad. Entonces, la ley de Dios, por un lado, nos muestra nuestra pecaminosidad, nos muestra al Salvador y también nos enseña cómo vivir una vez ya salvos, cómo vivir en santidad, cómo vivir en obediencia a Dios. Cristo lo deja muy claro en su palabra. En Juan capítulo 15 nos dice que el que ama a Cristo guarda sus mandamientos. Si realmente amamos al Señor, si realmente somos cristianos, vamos a obedecer sus mandamientos. Ahora esto debe hacernos pensar en ciertas cuestiones. Por un lado, entonces, si esto es así, si vemos que en el Nuevo Testamento Dios nos enseña a obedecer sus mandamientos, y vemos que hay una continuidad en esta ley, en el nuevo pacto que es escrito en nuestros corazones, ¿por qué entonces el apóstol Pablo dice que no estamos bajo la ley sino bajo la gracia? Bueno, hay que leer ese pasaje en contexto. Cuando uno lee el capítulo completo, uno se da que no está hablando de la ley de Dios en sí, sino de la ley del pecado. No estamos esclavizados, subyugados
a la ley del pecado. La ley del pecado nos domina y nos dice, seguí pecando, disfruta del pecado, vos dale nomás, tu cuerpo, tu decisión. Sos libre, haz lo que te gusta. No importa si está bien, si está mal, no importa si tenés que pisotear a otro. El pecado nos domina, nos esclaviza, nos lleva por mal camino. Y aun cuando tenemos conciencia de que estamos haciendo las cosas mal, si queremos dejar el pecado con nuestras propias fuerzas, no podemos y volvemos a caer en el pecado. Y en ese sentido, todos nosotros como pecadores, sin haber sido salvados por Cristo todavía, no somos diferentes uno de otro. A veces uno puede escudarse y decir, bueno, a ver, soy buena persona, tampoco busco hacerle daño a nadie, no robo, no me drogo. A ver, el drogadicto, por ejemplo, si en algún momento quiere dejar de drogarse, o el alcohólico dejar de alcoholizarse, o el fumador dejar de fumar, ¿puede? Lo va a intentar, capaz que por unos días logra más o menos por su propia fuerza, después va a volver, porque es más fuerte que él, porque es esclavo de ese pecado. Ahora, tal vez no robás, tal vez no fumás, tal vez no te alcoholizás, tal vez no te drogas, no sé los grandes pecados, pero decir una media verdad que en realidad es mentir, para no ofender o para que no te descubran de algo, ¿podés dejar de hacerlo? No. Envidiar a una persona, ¿podés dejar de hacerlo? La verdad es que no. Estar descontento y quejarte a pesar de que tenés bendiciones, pero ver lo que te falta, lo que el otro tiene y lo que vos no tenés, te quejas, tenés falta de gratitud del Señor. ¿Podés dejar de hacerlo? Y no. No son muy distintos al drogadicto que no puede dejar de drogarse, o al alcohólico que no puede dejar de alcoholizarse, o al fumador que no puede dejar de fumar. Hay gente que miente compulsivamente, no puede dejar de mentir. Son esclavos de ese pecado. Y la verdad es que todos somos esclavos del pecado, necesitamos que Cristo nos libere. Entonces, cuando Cristo nos libera, ya no estamos bajo la ley del pecado, ya no somos esclavos del pecado, estamos bajo la gracia, somos libres en Cristo, libres del pecado, no libres para pecar. De hecho, Pablo, en Romanos 6, comienza con esta pregunta: ¿perseveraremos entonces en el pecado para que la gracia abunde? De ninguna manera. Cristo nos hace libres del pecado para que podamos servir a Dios. Nos hace libres del pecado para que ya no tengamos que obedecer esa ley del pecado que nos lleva a seguir pecando, sino que ahora obedezcamos la ley de Dios que nos lleva a la santidad, que nos lleva a vivir una vida que agrada a Dios. A eso se refiere Pablo cuando dice: no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Pero tenemos que tener cuidado, porque si el Señor nos ha salvado por gracia y ha puesto en nuestros corazones la ley moral, estos 10 mandamientos, como leímos en Efesios, para que hagamos estas buenas obras que agradan a Dios, debemos cuidarnos de un error que es el legalismo. El legalismo tiene muchas caras, se puede manifestar de muchas maneras. Una que uno conoce muy bien y la puede identificar rápido es esta de: bueno, obedezco los mandamientos para sumar puntos y que así Dios me perdone y me salve. Bueno, como evangélicos sabemos muy bien que eso no es así. Pero a veces caemos en otro legalismo, un poco más sutil, que es: sí, somos salvos por gracia, pero yo debo seguir obedeciendo la ley de Dios para no perder la salvación.
Bueno, eso también es legalismo. Otra vez es todavía más sutil, pero es la misma idea. Debo obedecer, soy salvo por gracia, la salvación es por fe en Jesucristo, no por obras, pero yo debo obedecer la ley de Dios para seguir agradando a Dios y no caer en gracia, o no que Dios no se enoje conmigo. Esa es una forma sutil de legalismo. En realidad es la misma de antes. Obedezco la ley para no caer, para no perder la salvación. Solo que en este caso, en vez de decir no perder la salvación, decimos, bueno, para seguir agradando a Dios. Pero lo que estamos buscando es ganarnos de vuelta el favor de Dios a través de nuestras obras y no de la obra de Cristo. Tenemos que entender que es Cristo quien ya obedeció toda la ley. Y nosotros, al estar en Cristo, ya somos agradables al Señor en Cristo. No depende de que nosotros sigamos obedeciendo para seguir agradando a Dios. Cristo obedeció toda la ley, pagó por nosotros en la cruz y nos santifica con su vida, con su obediencia, para que nuestra esperanza, no solo en la salvación, sino en la preservación de nuestra vida como salvos, no dependa de nosotros, sino de la obra obediente de Cristo en la cruz. De modo que cuando lucho con el pecado y me aflige el pecado que me asedia, yo debo descansar en que en Cristo ya soy agradable. Cristo ya hizo toda la obediencia. Lo que tengo que hacer es aferrarme a Cristo, creer en Él, descansar en Él, depender de Él, clamar al Señor. Que sea Cristo quien obre en mí. Gálatas 2:20 lo dice de una forma magistral. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No necesito hacer buenas acciones para ser salvo, tampoco necesito hacer buenas acciones para seguir agradando a Dios una vez salvado por Cristo. Cristo hizo toda la obra. Debo vivir en la fe del Hijo de Dios. Ahora, si Cristo cumplió con toda esa ley, y como dice Jeremías, en el nuevo pacto, la ley de Dios está escrita en nuestro corazón. Debemos entender que entonces la obediencia de Dios brota en nuestro corazón como una respuesta al amor de Dios, una respuesta de amor que surge en nosotros, de amor y gratitud. Y eso también nos muestra la motivación con la cual debemos examinar nuestro corazón para ver por qué estamos buscando obedecer a Dios. ¿Obedecemos a Dios como gratitud por lo que Él ha hecho en nosotros? ¿Obedecemos a Dios porque le amamos ahora, después de que Él nos ha dado semejante muestra de amor en la cruz? Si es así, podemos quedarnos tranquilos de que no estamos siendo legalistas. Pero caemos en el legalismo cuando pensamos de otra manera, cuando pensamos que estamos obedeciendo justamente para agradar a Dios, ya sea para ganar la salvación o para preservar la salvación. Ahí sí estamos siendo legalistas. También es un pensamiento incorrecto cuando queremos obedecer la ley de Dios para ser más santos y más justos que otros cristianos. Y ahí bien podría aplicarse a nosotros todos los discursos que Dios, con los que Dios confronta a los fariseos, cuando Cristo en distintas ocasiones atacó la hipocresía de los fariseos. También puede ser que estemos obedeciendo a Dios simplemente porque queremos hacer lo correcto
pero sacando un poco a Dios del medio, sin este amor a Dios o esta gratitud a Dios, simplemente porque queremos llevar una vida muy ordenada, muy correcta y cumplir con ciertos protocolos. Y este quizá es el peligro más sutil al que podemos enfrentarnos. Porque puede ser que en la vida cristiana algunas veces nos autoengañemos y de pronto empezamos a ser muy puntillosos en la obediencia a Dios, la obediencia a su palabra, pero de alguna extraña manera ponemos énfasis y damos mucha importancia a cosas donde Dios no ha mandado nada o no es rígido, falta la misericordia, donde Dios dice que ahí debe primar la misericordia, y de pronto las cosas que son realmente serias y que Dios expresa como muy importantes, ahí las descuidamos. Era justamente eso lo que le pasaba a los fariseos. Cuando Cristo confrontó a los fariseos, en una de esas ocasiones les dijo: cueran el mosquito pero se tragan el camello. ¿Qué quiere decir esto? Ambos animales, el mosquito, el camello, no eran kasher, o sea, no estaban permitidos por la ley de Dios. Era lo mismo que comer cerdo. Bueno, podía comer cerdo, pero tampoco podía comer el mosquito y tampoco podía comer el camello. Y estos fariseos eran tan puntillosos que por ahí quizás se cuidaban de no caer en las cosas más pequeñas, pero terminan cayendo en cosas muy graves. Y el Señor se lo expresa con esta idea: volaron el mosquito, está bien, no comieron el mosquito, pero se tragaron el camello. ¿Cómo no te vas a dar cuenta de que cometiste ese pecado tan evidente? El legalista suele tener ese error. ¿Pero por qué? Porque está descuidando la raíz del problema, que es el pecado de nuestro corazón. Por eso Cristo nos dijo que del corazón nacen todos los pecados. Entonces lo que debemos estar vigilando es nuestro corazón. Por eso en el Nuevo Testamento, en el Nuevo Pacto, el apóstol Pablo nos exhorta a examinarnos si estamos en la fe. Hoy participaremos de la Santa Cena y para no comer de ella indignamente, traemos a examinar nuestros corazones ante la palabra de Dios. Y no es simplemente decir: bueno, yo vivo de esta forma, hago esto, estas acciones, cumplo con ciertas formalidades exteriores, sino decir: bueno, mi corazón, ¿con qué corazón estoy obedeciendo a Dios? Esto que yo hago en obediencia a la palabra de Dios, ¿lo hago de corazón porque amo al Señor, porque estoy agradecido por la salvación y el amor, que Él me amó primero? ¿Lo hago como una respuesta a la iniciativa amorosa de Dios? ¿O lo hago porque quiero ganar el favor de Dios? ¿Lo hago para figurar más santo delante de otros? ¿Lo hago simplemente porque quiero llevar una vida ordenada y correcta? No para dar gloria a Dios. Debemos preguntarnos por qué hacemos lo que hacemos y mirar directo a nuestro corazón a la luz de la palabra de Dios. De manera que podemos ver en este pasaje de Jeremías que lo que se anuncia en el Antiguo Pacto, que es este nuevo pacto cumplido en Cristo, tiene una serie de implicancias. Nos habla de que el Salvador nos regenera, nos hace una nueva creación, nos da un nuevo corazón para que podamos amar y obedecer a Dios de corazón, por amor, en acción de gracias. También nos advierte de ese liberalismo, de decir: bueno, yo ya soy salvo, así que puedo vivir como sea, pecar,
no pasa nada, total después le pido perdón a Dios y ya está, porque estamos bajo la gracia. También nos advierte contra el legalismo. Y nos llama a vivir en obediencia al Señor, para la gloria de Dios. El Evangelio no solamente nos llama al arrepentimiento y a la fe en Jesucristo, sino que también nos enseña que después de Cristo, después de encontrarnos con Cristo, después de ser salvados por Cristo, nuestra vida no puede seguir siendo igual que antes. Dios prometió hacer un nuevo pacto porque el pacto anterior había sido quebrantado. Y en este nuevo pacto, su pueblo no quebranta más, no desobedece más al Señor, no quebranta la ley moral de Dios. El Evangelio es la buena noticia para el pecador que ha vivido desobedeciendo a Dios, pero se encuentra frente al Señor, contemplando la santidad perfecta de Dios, su justicia perfecta, su gloria enseguecedora, cautivadora. Y ese pecador se ve luego a sí mismo y se da cuenta de que él mismo no es perfecto, él mismo tiene pecado, él mismo ha desobedecido al Señor y es culpable y merecedor del justo juicio de Dios. Y al mismo tiempo se ve necesitado del amor y la salvación de Dios. Y vuelve a mirar a ese Dios glorioso, santo y justo. Y de pronto ve la cruz. Ve al justo siendo crucificado como un injusto. Ve al justo resucitando y venciendo el pecado y la muerte. Ve a Dios ofreciéndole salvación, perdón y santificación. Ante semejante visión, no podemos continuar igual. Solo hay una respuesta correcta: caer de rodillas ante Dios, pedirle perdón y poner nuestra fe en Jesucristo. Y en adelante, vivir así, con fe en Jesucristo, rendidos al Señor. Y el Señor no solamente nos limpia de todo lo vivido antes, no solo nos libera el pecado, nos perdona, nos limpia, nos santifica. No es solamente un nuevo inicio, literalmente nos da una nueva vida completamente nueva, con un corazón completamente nuevo, con nuevos deseos, el deseo de obedecer a Dios. Ya no nos deleitamos en el pecado, nos deleitamos en Dios y en hacer su voluntad. Si en este día te das cuenta de que estás ante esa visión del Dios santo, justo, glorioso y amoroso, de ese Cristo crucificado y resucitado, y te das cuenta de tu pecado, tiempo, es hora de que te arrepientas y pongas tu fe en el Señor. Y si ya sos cristiano, volvé a mirar esa visión gloriosa del Cristo resucitado y triunfante. Volvé a rendirte ante Él y viví en obediencia al Señor que te salvó, al Señor que te amó y te libertó del pecado. La vida cristiana es una
vida de obediencia al Señor. No para agradarlo, porque ya le agradábamos en Cristo. Le obedecemos en respuesta a su amor. Le obedecemos por amor, porque Él nos amó primero, tomó la iniciativa y nos salvó. Y le obedecemos como una acción de gracias por lo que Él hizo en nuestras vidas. Y si estás luchando con el pecado, recordar, Cristo, que te hizo entrar a este nuevo pacto, Él puso su ley en tu corazón. No dependes de tus propias fuerzas, dependes del poder de Dios. El mismo poder que obró en la cruz para salvarte, el mismo poder que resucitó a Cristo, es el poder que obra en vos, cristiano, para que vivas cristianamente en obediencia a Dios, para que brote en tu corazón el obedecer la ley de Dios. Este nuevo pacto que Dios ha hecho con nosotros en Cristo es la constitución, el fundamento que crea, que instituye a la iglesia. Tanto así que la noche que Cristo fue entregado, en su última cena, al tomar la copa y decirle a sus discípulos, decirnos a nosotros que la bebamos, Él dijo: esta es la sangre del nuevo pacto. En Cristo estamos en ese nuevo pacto. Agradezcamos a Dios y vivamos para la gloria de Dios. Que Dios bendiga.